Muy buenos días, bienvenidos al segundo evento académico organizado por la Coordinación de la Maestría en Estudios Críticos del Lenguaje. Muchas gracias a las autoridades universitarias del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y al Departamento de Letras por facilitar los medios para realizar este tipo de actividades que son relevantes en la difusión y generación del conocimiento. Agradezco, por supuesto, a la presencia de los estudiantes de la Maestría en Estudios Críticos del Lenguaje, a la comunidad académica que nos sigue en la página oficial de la Red Sociodigital de la Maestría y, por supuesto, la coordinación de la maestría tiene el honor de cerrar este ciclo escolar 2023B con la conferencia magistral La lengua y su entorno social, que dictará nuestra invitada, la investigadora doctora Lori Cerwonka, profesora asociada de Español y Lingüística en la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos. Nos va a acompañar y a moderar esta conferencia y diálogo con nuestra investigadora invitada, el doctor Gerard Mukford, quien es profesor e investigador, además muy apreciado por nuestros estudiantes, y quien colabora con nuestro posgrado en el área de pragmática. Invito a la comunidad que nos escucha tanto en este medio oficial de Facebook del posgrado como en el Zoom a que escriban sus dudas o sus comentarios, ya que habrá un momento posterior a la conferencia en la que podré leerlos y establecer este diálogo con nuestros investigadores y académicos. Sin más, agradezco que la doctora Lori haya aceptado nuestra invitación y se encuentre aquí con nosotros. Cedo la palabra al doctor Mukford, quien hará la presentación y moderará esta conferencia magistral. Muchísimas gracias, doctor Mukford. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto de presentarles nuevamente a la doctora Lore Cerwonka con su conferencia La lengua y su entorno social, que va a hablar de la identidad, el significado social y la competencia intercultural. La doctora Lore Cerwonka pues, es profesora asociada de español y lingüística en la Universidad de Purdue. Tiene un doctorado en lingüística hispánica de la Universidad de Texas en Austin. Sus principales campos de investigación son la pragmática, la competencia intercultural y la adquisición de segundas lenguas. Su trabajo se ha centrado en la mitigación y el uso de marcadores discursivos por parte de los hablantes nativos y no nativos de español, así como de la adquisición de normas pragmáticas e interculturales en entornos de aprendizaje, incluidos estudios de corta duración en el extranjero. La investigación de la profesora Cerwonka aparece en muchos libros y revistas, incluidos The Journal of Pragmatics, Intercultural Pragmatics, España, y International Journal of Learner Corpus Research. Entonces, con esta introducción, cedo la palabra a la doctora Cerwonka. Muchas gracias. Entonces, antes de empezar, quería agradecerles mucho la invitación, ¿no?, para participar con ustedes hoy. Eso es a los profesores, los estudiantes y los miembros de la comunidad. Es muy importante celebrar hoy en día a los estudiantes que se van a graduar de la Maestría de Estudios Críticos del Lenguaje. En particular, quiero extender las gracias a la doctora Sánchez y Mugford y todos los demás que han organizado este evento de hoy. La lengua forma parte de todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Desde nuestras relaciones con otras personas hasta la construcción de nuestro entendimiento de los eventos que nos ocurren en el mundo. Y no hay ninguna carrera que no utilice la lengua y que no exija el entendimiento crítico de la lengua. Entonces, como estudiantes que se gradúan de este programa de maestría, les felicito por su dedicación y el trabajo que han hecho durante estos años. Y les confirmo la importancia de este tema. Era un placer estar con ustedes en marzo
y me acuerdo muy bien las conversaciones que tuvimos sobre los marcadores discursivos y también me acuerdo muy bien las descripciones de todos los trabajos de investigación que estaban empezando en ese momento. Me imagino que ya van terminando todo. Fue un gusto estar con ustedes en ese momento y siento aún más alegría poder estar y acompañarlos en este momento ahora que están al final de sus programas. Cuando pensé en un tema para hoy, quería abarcar un tema muy amplio porque imaginé todos los cursos que habían tomado durante estos años y, y sentí que no podía añadir algo más específico a lo que imagino que han estudiado en el programa. Entonces escogí este tema, la lengua y su entorno social, porque creo que todos que están presentes con nosotros hoy pueden conectar algunas de las ideas que voy a presentar. Entonces, las tres ideas principales son la identidad, la postura, yo digo postura, no he leído este término en español, pero viene del término de stance en inglés, y la competencia intercultural. Primero, tenemos que recordarnos que la lengua no es una identidad estable. Las palabras, las estructuras que usa la gente cambian por el tiempo. Podemos pensar en cualquier palabra de latín o estructura de latín para entender que sí la lengua cambia. Hemos llegado a un español por medio de latín y sus variedades y podemos aplicar ese mismo sistema a nuestro entendimiento de la lengua actual, ¿no? El español de ahora o el inglés de ahora o el chino mandarín de ahora no es nada estable, está en un proceso de cambio en todos los momentos. Estos cambios acontecen porque existe más de una manera de hablar y usar la lengua. Entonces, como sociedad, llegamos a preferir unas formas y así dejamos en desuso otras formas. Y más en general, cuando pensamos en las maneras diferentes de hablar, podemos asociarlas con diferencias geográficas, diferencias de clase social, años de estudio, diferencias de género, diferencias de edad. Y cuando pensamos en diferencias geográficas, podemos pensar en los españoles del mundo, podemos pensar en países diferentes, podemos pensar en el norte y el sur de México, o hasta podemos pensar en una misma ciudad. La ciudad de Guadalajara, me imagino que tiene sus zonas geográficas donde encontraríamos formas diferentes de hablar que se interactúan con los otros factores en la lista que tenemos aquí. Se ha mostrado en muchas investigaciones que hay correlaciones entre ciertas palabras, pronunciaciones fonéticas, estructuras gramaticales, etcétera, etcétera, y su significado social, ¿no? Hay teorías de la indexicalidad que explican que una forma una variante, ¿no? O si es de la gramática o la pronunciación, la fonética, lo que sea, puede asociarse con varios significados sociales, ¿no? Y estos se pueden asociar con la identidad de uno. Entonces puse estas 4 imágenes aquí porque podemos imaginar que estas 4 personas son del mismo lugar, son del mismo país, ¿no? Y cuando miramos a quiénes somos, podemos ver rasgos de sus personalidades, a lo mejor de sus trabajos, de la zona de donde vienen, y podemos imaginar que su forma de hablar va a ser muy distinta una de la otra. Podemos ver un ejemplo de Labov, ¿no? Que en los años 60 hizo su investigación en Martha's Vineyard. Martha's Vineyard es una isla en los Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos, y por estudiar la pronunciación de un diptongo, ¿no? Encontró que en la isla había personas que usaban un diptongo un poco más alto de la población en general. Entonces, al estudiar quiénes eran esas personas, ¿no? Cuáles eran sus actitudes sobre el mundo, se veía que se asociaba esa variable fonética con ideas de ser de la isla, una identidad de ser de ahí, ¿no? También la asociaba con la profesión de pescador, ¿no? Y también con actitudes negativas hacia personas del continente, o sea, ¿no?
la tierra de Estados Unidos, que no es de la isla. Entonces, es nada más un ejemplo. Y aunque en su primer trabajo no lo explicó dentro del marco teórico de la indexicalidad, nos muestra esa idea que una variante se puede asociar con un significado social que se relaciona a muchos otros significados sociales. Entonces, al final tenemos una red de significado que se relaciona con otros significados de forma muy compleja. No existen grupos ni estilos independientemente de la construcción de ellos por sus miembros, ¿no? Esto es lo que explica nuestro trabajo, nuestro papel como personas que usan la lengua en la construcción del mundo social, ¿no? Y la lengua en general es una de las herramientas más importantes en esta construcción. También es importante notar que ni la lengua de uno ni la identidad de uno es estable, ¿no? Podemos pensar en nosotros mismos, ¿no? Cuando éramos pequeños, a lo mejor nuestra identidad era un poco diferente de lo que es ahora. Y podemos imaginar que en el futuro también seremos una persona un poco distinta de la persona que somos ahora. Se puede ver distintas formas de hablar y presentarse en el habla de una persona, y eso es hasta dentro de la misma conversación. Entonces, les presento este estudio, que es de un grupo de investigadores de California, y en su estudio se enfocaron en el habla de una adolescente de California. Ella se llama Trendy. No sé si han leído este estudio o no, pero trendy básicamente en inglés es para indicar cuando alguien usa ropa de moda. Entonces le pusieron ese nombre porque ella en su grupo social era parte del grupo que valoraba esa ropa de moda, ¿no? Los investigadores querían saber cuáles eran las percepciones de los estudiantes de un colegio de su propio entorno social. Entonces, en esta conversación que analizaron, le preguntaron sobre los grupos sociales en su colegio y también le preguntaron de otros temas. Y lo que analizaron eran 6 vocales, ¿no? Les doy un ejemplo aquí nada más, que era la vocal que se encuentra en la ciudad San Francisco, ¿no? En español diríamos San Francisco, ¿no? La A. En inglés prototípico diríamos San Francisco, pero lo que escucharon ellos en esa región de California, en ciertas poblaciones, era una subida de la vocal, San Francisco. Entonces va de San a E, ¿no? San Francisco, San Francisco. Entonces, ese es nada más un ejemplo de lo que estudiaron. También estudiaron la pronunciación de la palabra ya, como para estar de acuerdo, otra variedad de sí, ¿no? El marcador discursivo like y las veces que Trendy los utilizó en su discurso, y también la entonación. Y viendo todos estos factores lingüísticos, lo que vieron es que cuando ella hablaba de los grupos sociales en su escuela, ella usó ciertas vocales y marcadores discursivos de forma distinta en comparación a cuando hablaba de sus planes para estudiar en la universidad. Entonces, lo que nos quiere decir los resultados es que usamos la lengua para construir el entorno social momento a momento en la conversación. La usamos para posicionarnos dentro de ese entorno social y comentar sobre ello. Y la identidad de Trendy se ve, pero no se ve como una entidad sola, ¿no? Cuando ella habla de los grupos sociales, ella se posiciona dentro de ese mundo social que está construyendo con sus palabras como una chica popular. Y lo hace no nada más con las palabras, el significado de las palabras que usa, pero también por las vocales, la calidad de las vocales, ¿no? La cantidad de los marcadores discursivos, que eran diferentes de cuando ella hablaba de sus metas universitarias, ¿no? Entonces ya vemos otro aspecto de su identidad, ¿no? Una chica con metas serias,
y la lengua le ayuda a presentarse de esa forma. Tenemos que entender cómo la lengua se relaciona a la identidad. Y Ox nos ha indicado que muchas veces es la postura que sirve como ese intermedio. En la figura tienen un modelo de postura de Dubois y él indica que hay sujetos, ¿no? Sujeto 1 podemos imaginar que es el hablante y que puede enfocarse en algo, algún objeto, y ya su forma de hablar de ese objeto o de esa idea, hay evaluaciones, y ya por las evaluaciones también uno se puede posicionar más cerca, más lejos de ese objeto, ¿no? Más involucrado o independiente, por ejemplo. Dentro de esa teoría también existen otros seres. Por ejemplo, en la figura tenemos el sujeto 2. Entonces, ya por las evaluaciones y las posturas que hace uno se alinea de cierta forma con las otras personas. Entonces, yo creo que simplemente saber poco de este modelo pueden aplicarlo a lo que hemos dicho sobre trendy, ¿no? ¿Cómo es que trendy se asocia con ciertos grupos, se identifica como diferente de otros grupos y usamos la lengua y sus varias características para hacer ese trabajo? Esa es la definición de Dubois, que la postura es un acto público realizado por un actor social, logrado dialógicamente a través de medios comunicativos evidentes, de simultáneamente evaluar objetos, posicionar sujetos, el yo y otros, y alinearse con otros sujetos, con respecto a cualquier dimensión saliente del campo sociocultural. Se puede evaluar cualitativamente a través de la evaluación y el posicionamiento. Y la evaluación, cuando hablamos de la evaluación, podemos pensar en estructuras gramaticales que nos ayudan a evaluar cosas, ¿no? Verbos copulativos, por ejemplo, es mala idea, ¿no? Esa construcción es muy común para evaluar. Adjetivos, como normal, bueno, también, ¿no? Los adjetivos son muy, muy frecuentes en el trabajo de la evaluación. Cuando llegamos al posicionamiento, no es tan claro como la evaluación, pero podemos sentir por el discurso cómo es que uno se relaciona a ese objeto de estudio en ese momento. Entonces, lo que quería hacer yo en este proyecto que les voy a presentar es identificar cómo conectar la teoría de la competencia intercultural al habla, aplicar las ideas de la identidad y la postura a esta idea del desarrollo de la competencia intercultural y examinar estados de desarrollo de la competencia intercultural por medio del habla. Es una investigación no muy grande, pero yo creo que llega a esas metas que identificaba. Y es importante notar que hay pocas teorías de la competencia cultural que incluyen la lengua como elemento importante, ¿no? Aunque toda la comunicación que usa una segunda lengua es intercultural. Y como hemos visto, la lengua es una de las herramientas más importantes en construir nuestro entorno social. Entonces, por todas esas razones, es importante seguir intentando incluir la lengua como parte fundamental en las teorías de la competencia intercultural. Para empezar, hay que entender el desarrollo intercultural, ¿no? O la competencia. Hay muchas teorías diferentes, entonces si les interesa, pues primero tienen a uno de los especialistas ahí con ustedes, el doctor Mugford, ha trabajado con ese tema por medio de la pragmática, pero lo tienen al lado. Y dos, les podría compartir también una lista de otras referencias si les interesa. Pero este es un modelo que me gusta, es un modelo del desarrollo. A mí me encantan las teorías, ¿no? Yo como persona, al saber una teoría, entenderla, ya me entiendo mejor a mí misma.
Entonces, yo veo las teorías que son muy útiles para la investigación y también son muy útiles para cualquier persona para entender a uno mismo en el proceso de desarrollo. En este vemos 5 etapas de desarrollo y empieza con la denegación, ¿no? O sea, el rechazo de diferencias culturales, ¿no? Una habilidad de no verlas. Después tenemos la polarización, la minimización, la aceptación y la adaptación. Tenemos etapas etnocéntricas y después la aceptación, llegar a aceptar una diferencia cultural, y la adaptación, no nada más aceptar, pero cambiar los comportamientos de uno o cambiar las actitudes dependiendo del contexto, ¿no? Eso es adaptación. Entonces, en este modelo se basa en la experiencia de la diferencia cultural. También un desafío de la competencia intercultural es esa diferencia. Okay. Para darles una pequeña definición de cada uno, denegación sería evitar la diferencia cultural o una actitud de irrelevancia. La polarización son críticas fuertes de otra cultura o de la cultura propia. Y este modelo no dice que la polarización sea malo, simplemente es una etapa en el proceso de desarrollo intercultural, ¿no? Muchas veces dicen que cuando uno primero esté consciente de diferencias culturales, uno hasta puede rechazar su propia cultura, ¿no? Para dar favor, para preferir a la cultura nueva, ¿no? Entonces, simplemente es parte del proceso. La minimización es un enfoque en las semejanzas y ese enfoque en las semejanzas minimiza las diferencias. Aceptación es aceptar y valorar diferencias culturales, y la adaptación, cambiar perspectivas o comportamientos dependiendo de la aceptabilidad en ciertas culturas. También la adaptación puede incluir mantener varias perspectivas diferentes, ¿no? Y entender que una perspectiva puede tener el mismo valor que otra dependiendo de las circunstancias. Entonces, en general, es importante saber, esas teorías y modelos en general no mencionan la lengua o el uso de una segunda lengua, y que los modelos de la interculturalidad sí se relacionan a la idea de la identidad, ¿no? Eres una persona que rechaza diferencias culturales, eres una persona que acepta diferencias culturales. Donde esté uno en ese desarrollo de la competencia, puede entenderse como uno de los significados sociales que forma parte de ese mundo y la teoría de la indexicalidad. Entonces, la pregunta general que tenía es que se puede identificar la etapa de desarrollo intercultural por medio del habla. Y yo me enfoqué en el habla de estudiantes de español que estaban estudiando en España haciendo un programa de intercambio. En general, en estos datos, había 58 estudiantes de español, ¿no?, que eran estudiantes de la universidad. Y para este capítulo específico, para empezar con esta idea, nada más investigué las entrevistas con 2 estudiantes. Entonces, hoy vamos a ver datos de 2 estudiantes nada más. Cuando recolectamos los datos, los estudiantes estaban haciendo un programa de maestría, no, esos son ustedes. Estaban haciendo un programa de intercambio en España y hicimos entrevistas al principio y al final de esas 6 semanas. Y muchos de los temas tenían que ver con diferencias culturales que notaban durante sus experiencias. Grabamos las entrevistas y las transcribimos para después analizar. Les voy a compartir datos de 2 estudiantes. Uno que tiene el nombre Charles, no es su nombre real, y la otra es Julia.
Los dos empezaron a estudiar español cuando eran más pequeños, Charles a los 12 años más o menos y Julia a los 5 años en una escuela bilingüe. Hablamos por 30 minutos y en esos 30 minutos produjeron entre 2.000 y 3.500 palabras. Para el análisis, primero identifiqué las ideas sobre las diferencias culturales que mencionaron los estudiantes. Y simplemente por casualidad, era 23 por cada estudiante, ¿no? Después de identificar esas diferencias culturales, ¿no? Queríamos ver la postura, cómo es que ellos evaluaban esas diferencias culturales o cómo es que ellos se ponían en relación con esas diferencias culturales. Y después había un tercer paso que era comparar con las etapas de la competencia intercultural para ver cómo es que podíamos ver una idea de la etapa que representaban en ese momento según la postura. Quiero compartir un ejemplo de cada uno, ¿no? Ese es un ejemplo de polarización. En estas entrevistas solo había un ejemplo de la polarización y esta persona dijo, está hablando de las normas del servicio al cliente cuando uno entra en una tienda, ¿no? Es diferente aquí porque en Estados Unidos todos los empleados te surrondan. Van a ver evidencia de inglés, ¿no? Surrondan es del inglés, ¿no? Cuando tú entras. Pero aquí tienes que pedir, tienes que preguntar. Y si yo digo, yo tengo una pregunta y él, dime, con esa expresión, las cejas fruncidas, una mirada muy fija. Entonces, dime. Es un poco frío. Entonces vemos esa evaluación. No es muy fuerte la evaluación negativa porque usa sus elementos de atenuar la idea, pero definitivamente está diciendo eso es diferente y lo estoy evaluando de algo muy frío, ¿no? Entonces es un ejemplo de polarización. Un ejemplo de minimización son diferencias o similitudes en las relaciones de las familias. Entonces, esta persona, Julia, está hablando de su familia en España. Dice, Luis y María no están casados, no creo que tienen hijos. Otra vez ven evidencia del inglés, ¿no? En su habla. Pero sí hay un nieto de la hermana, no sé. Pero actúan como maridos y es obvio. Y todavía comparten los quehaceres de la casa, como llevar el garbage, que es la basura, y cocinar y limpiar y así. Eso es muy similar a mi casa en Estados Unidos. Y más tarde habla de las reglas y presenta unas reglas que sí son diferentes y termina diciendo, como las reglas en mi casa, en la casa casi son la misma, ¿no? Entonces, durante este discurso, ella nota cosas que son diferentes, pero en lugar de enfocarse en esas diferencias, ella tiene la tendencia de enfocarse en las semejanzas. Es decir, aunque haya diferencias pequeñas, todo es igual, ¿no? Es un ejemplo de minimización. Ahora, la aceptación. En las entrevistas con Julia y Charles, había muchos ejemplos de aceptación, ¿no? Notaron diferencias culturales y simplemente al notarlos o comentar algo positivo, mostraba aceptación. Julia aquí dice, tomen más el tiempo con las interacciones. Creo que en los Estados Unidos somos muy rápidos en todo, como llamar por teléfono o caminando a un lugar, pero aquí la gente toma su tiempo de tener una conversación más larga. En vez de, hola, mucho gusto en verte, hasta mañana, como una vez, uno de mis amigos en el programa vino ayer para hacer la entrevista y se conocieron ayer. Y fue como 2 minutos de, hola, me llamo so and so, me gusta tu casa, adiós. Entonces esos 2 minutos le pareció a ella mucho tiempo. Toman más tiempo para conocer uno a otro y te tocan más, pero no, eso no me molesta. Entonces ella nota esas diferencias, las acepta y hasta muestra una evaluación positiva. La adaptación también lo vemos en ciertas formas, la vemos menos que la aceptación, pero en estas 2 entrevistas también la vemos bastante.
Ese es un ejemplo de Charles. Charles dice, cuando yo fui ayer a la reunión de la iglesia, podría ser, o quizás fue una idea mala, algo así, pero solo fui de mi casa con el nombre de la calle y la estación de metro. Y pensé que hoy yo puedo usar un mapa, pero se me olvidó de traer el mapa. Pero en las calles yo pregunté a algunas personas y ellos me ayudan. Entonces me siento como que yo puedo vivir en las calles en Madrid y operar y todo está bien. Entonces aquí vemos que se ha adaptado a vivir en la ciudad, a usar el transporte público, a usar la lengua para manejar la ciudad. Y en general, en otros estudios que he hecho, este tema de la ciudad y el transporte público es algo muy importante para los estudiantes cuando llegan a una ciudad, porque los estudiantes de nuestra universidad son de pueblos, ¿no? No tenemos las opciones de metro ni muchas opciones de autobuses, ¿no? Entonces es algo importante y se sienten como él orgullosos de poder adaptarse a ese sistema. Ok, entonces no les voy a mostrar todos los ejemplos, solo quería darles una idea de ese proceso, de cómo vemos las etapas de la interculturalidad en el discurso de ellos, ¿no? En la forma de hablar de las diferencias culturales. Y solo para darles una idea, en general, en estos dos ejemplos, son estudiantes que han estudiado lenguas por mucho tiempo. Entonces, puede ser por eso que no había ninguna evidencia de esa etapa de la denegación, ¿no? La polarización, sí había tres, solo en la entrevista de Charles. Y como ven, en general hay muchos ejemplos de la aceptación y la adaptación en la forma de presentarse y de pensar en las diferencias culturales. Entonces, si volvemos a una de las preguntas que tenía, ¿se puede identificar la etapa de desarrollo intercultural por medio del habla? Primero, las posturas sí se asocian con etapas, ¿no? Pero no son homogéneas y no representan solo una etapa. Y también vemos que hay tendencias claras para estos dos estudiantes hacia una etapa más desarrollada, ¿no? Más hacia ese lado etnorelativo, que es positivo. También se presentan como personas con un alto nivel de competencia intercultural. Y para mí, alguien que cree que la lengua es una de las herramientas más importantes que tenemos en nuestro mundo para formar relaciones con los demás, participar en nuestro mundo social, es muy importante ver la lengua y cuál es su papel en mostrar que uno tiene un cierto nivel de competencia intercultural. También el análisis indica una relación inseparable entre la lengua y la competencia intercultural. Entonces, quería imaginar, ¿no? He visto muchos estudios de la interculturalidad que se basan en cuestionarios, ¿no? Y me gustan los cuestionarios. Me gusta usarlos para entenderme a mí misma. Creo que tienen su utilidad. Pero, ¿cómo comparan los resultados de este estudio a unos resultados que vienen de un cuestionario? Los de este estudio se basan en el habla, entonces les podría informar a los participantes sobre sus tendencias interculturales. Los participantes mismos podrían ver ejemplos específicos de diferencias culturales que les provoca una postura de polarización o igual una postura de aceptación. Y les puede servir. Una tercera pregunta posible sería, ¿cómo podemos apoyar a los estudiantes en su desarrollo? Dos ideas son ayudarles a notar diferencias culturales y dos, hacerles conscientes de las posturas posibles. Entonces, uno es hablar de sus teorías y hablando de esas dos ideas, vamos otra vez a los resultados, porque los ejemplos de la aceptación y también la adaptación nos da más detalle sobre las ideas de desarrollo de la interculturalidad. Entonces, cuando vimos todos los ejemplos de la aceptación, y no les he
podría mostrarles también en algún momento, o pueden ir al capítulo para ver los ejemplos, pero dentro de la aceptación, los estudiantes hablaban de objetos diferentes, si volvemos a este modelo de postura, ¿no? Los objetos que nos importan son diferencias culturales. Entonces, los estudiantes hablaban de 3 tipos de diferencias culturales, ¿no? Se enfocaban en uno, las que atravesaban fronteras geopolíticas, ¿no? Entonces, comparaciones de España a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de comparación. 2, era muy natural para ellos hacer comparaciones y ver las diferencias culturales dentro de las regiones de España, porque estaban ahí estudiando y entonces comparaban regiones diferentes, comparaban periodos diferentes de la historia de España. Entonces, otro tipo de diferencia cultural. Y 3, también se enfocaban en los niveles más locales, ¿no? O sea, diferencias entre individuos, diferencias entre familias. Entonces, cuando pensamos en cómo podemos ayudar a estudiantes a estar más conscientes sobre las diferencias culturales, a lo mejor categorizar diferencias según estas categorías les puede ayudar, porque esas categorías venían de algo natural para por lo menos estos 2 estudiantes. La segunda idea viene de sus ejemplos de la adaptación. En la adaptación vemos 3 subposturas, ¿no? Uno es adaptación en progreso, que indican ellos mismos que están intentando adaptarse. No siempre es fácil, pero están en el proceso de hacerlo y ven una meta final que es adaptarse completamente, ¿no? 2, esa adaptación completa, algunos sí comentan que ya se han adaptado a la situación. Y 3, mantener perspectivas múltiples. Entonces, un ejemplo de Julia era, Julia estudia para ser médica. Entonces, para Julia, fumar no es una buena idea, no es bueno para la salud, pero cuando llegó a España, vio que mucha gente fumaba, mucho más que lo que ve ella en Estados Unidos. Entonces, en lugar de rechazar esa diferencia, simplemente presentaba que hay 2 perspectivas, ¿no? Ella tiene su perspectiva que se basa en su formación como una estudiante una estudiante futura de medicina, pero estaba en busca de cómo era posible que existía otra perspectiva, que está bien fumar, aunque sabían también que no era bueno para la salud. Pero ella mantenía esas 2 perspectivas y las aplicaba en momentos diferentes a personas diferentes con perspectivas diferentes. Entonces, para ir terminando, yo creo que las contribuciones de este pequeño estudio era mostrar una relación entre el habla, la postura, la identidad y la competencia intercultural. Muestra la utilidad de analizar el lenguaje para evaluar la competencia intercultural y confirma que la construcción de la competencia cultural varía en momentos diferentes hacia diferencias culturales diferentes, ¿no? Otros también lo han mostrado y se representa en estos, en los marcos teóricos a veces, ¿no? Uno no siempre mantiene el mismo nivel de competencia en cada momento. También indica la posible presencia de subetapas o enfoques diferentes en el desarrollo intercultural que podríamos usar para apoyar el desarrollo intercultural. Cuando pienso en futuros proyectos, me gustaría continuar el desarrollo de métodos que utilizan la producción del habla como herramienta para el análisis del desarrollo intercultural. Desarrollar teorías que tomen en cuenta las posibles subetapas de desarrollo intercultural o los tipos de objetos de diferencia cultural. O volver por lo menos a las teorías existentes para ver cómo caben. Considerar la representación de la competencia intercultural en el habla como forma de indicar la proficiencia en un segundo idioma, ¿no? Sabemos que no es suficiente desarrollar el vocabulario ni las estructuras gramaticales, pero tenemos una necesidad de comunicarnos con las personas y parte de eso es desarrollarnos
como seres interculturales, ¿no? Llegar a aceptar e entender a los demás. Explorar formas de fomentar el desarrollo intercultural para los estudiantes, y las ideas que he compartido ahora son familiarizarlos con la teoría de desarrollo intercultural y ayudarlos a notar diferencias culturales. También existen estudios previos que se han mostrado que los docentes y profesores de segundas lenguas también se beneficiarán de más información sobre los marcos teóricos de la comunicación intercultural. Entonces, eso es una pequeña parte del estudio que quería compartir con ustedes, y mi meta era empezar con lo grande, ¿no? La importancia de la lengua en la sociedad, y conectarlo a esa idea de cómo vemos por la lengua. En este caso, no eran las vocales ni las estructuras gramaticales, pero cómo usamos la lengua para construir la evaluación de los objetos y también posicionarnos como seres hacia los otros elementos en nuestro alrededor, que llega a tener significado social y posiblemente llega a ayudar a identificarnos dentro de categorías más grandes de identidad social también. Entonces, muchas gracias por acompañarme hoy, y yo de nuevo los felicito por terminar sus programas y por todo el trabajo que han hecho. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Lori. Fue muy interesante, abarca muchísimos temas de competencia, interculturalidad. Me gusta mucho la idea es de relacionar sociolingüística con pragmática, viendo la cultura y lenguaje de la lengua materna, la lengua meta. Entonces hay muchísimo lo que podemos ver. A mí es más importante que están participando los alumnos, porque yo sé que hay muchos temas que ya están viendo en sus trabajos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere participar con preguntas, comentarios, dudas. Yo sabía que ahí está Corina, que ya, muy bien. Entonces, Corina, para... Gracias, doctor Jerry. Ay, no, es que esta investigación se relaciona mucho con mi tesis. Yo estoy estudiando el desarrollo de la competencia intercultural a través de la cortesía. Es decir, la cortesía como una herramienta para el desarrollo de la competencia intercultural. Entonces, la verdad sí me gustaría como pedirle si me puede enviar su bibliografía, su capítulo y las últimas investigaciones que vi que salieron con el doctor Mukfer ahí. Entonces, sí, me encantaría. Sí, de hecho, cuando estaba pensando en qué presentar, llegué también a todos los trabajos del doctor Mugford, que abarca ese tema por medio de la pragmática y la cortesía, la descortesía. Y es que es una conexión muy compleja, entonces también me gustaría ver lo que encuentras en la tesis, o la forma de conectar esas ideas en la tesis. Y sí, con gusto le mando lo que he usado yo para esta, bueno, en mis propias investigaciones. Y sí, yo creo que a lo mejor el doctor Mugford quiere comentar, porque sé que en el pasado ha usado teorías que argumentan que la pragmática forma como la base de ese desarrollo, ese tipo de desarrollo. Sí, es como yo estaba pensando en la presentación, un poco pensando en la cortesía, en las prácticas que están encontrando. ¿Ustedes ven algo de resistencia, oposición a las normas de la lengua meta o la cultura meta? Lore, Déjame ver, porque tengo que mirar los ejemplos de eh, a ver si lo tengo aquí. porque Em, también podemos hablar de un tercer espacio, ¿no? Tercer cultura donde hay aceptación,
pero al mismo tiempo como que la gente está construyendo sus propias normas y formas y creo que eso es donde está Corina con su, viendo la cortesía, ¿no? Y descortesía, como hay un tercer espacio, no sé Claro, cómo y ese ves. tercer espacio también, lo que siempre he pensado de esas teorías es que siempre es hacia una dirección. Entonces, lo que yo creo que de verdad lo que pasa en la realidad es que yo entiendo que la otra persona tiene costumbres o formas diferentes de entender o de hablar, y yo también. Entonces, tenemos que entender que habrá diferencias, ¿no? Y ya con más conocimiento uno podría adaptarse a la forma de la otra persona, pero muchas veces a lo mejor no es necesario, ¿no? Si tenemos ese tercer lugar donde la aceptación significa aceptar la diferencia. Y a lo mejor no tenemos que llegar a la adaptación en todos los momentos. Y pensando en la primera parte de la pregunta, en el ejemplo que vimos de polarización de Charles, ¿no? Ese es como un rechazo de su forma de interactuar, ¿no? Si ustedes han estado en España, es que choca para muchas personas las formas de interactuar en el día a día. Si uno viene de Latinoamérica y menos de Estados Unidos, pero de Estados Unidos también, porque la forma de ser directa o en esos servicio al cliente en Estados Unidos, y yo creo que en México también, la persona, el trabajador va y se ofrece para hacer el trabajo muchas veces. Y en España a veces tienes que demandar del servicio y se siente como demandar, aunque dentro de esa cultura no, no lo perciben de la misma forma. Entonces yo creo que ese estudiante que tiene que llegar a una tienda y pedir ayuda y empezar la interacción, eh, él no le gusta tener que interactuar de esa forma. Puede ser, no me lo ha dicho el estudiante, pero puede ser simplemente por la diferencia cultural, ¿no? De quién debe empezar una interacción en este tipo de contexto, o puede ser que tiene que ver con ser estudiante del idioma, ¿no? Es mucha responsabilidad tener que empezar una interacción, es mucho más fácil responder. Entonces puede ser la interacción de varios factores, pero esos dos son unos ejemplos. Arturo, va. Sí. Hola, no sé si me escucha bien o hay mucho ruido de fondo. No, te escuchamos bien, Arturo. Blanco, me Perfecto. decías, ¿no? Sí, Blanco, hola. Gusto en verla otra vez. Me Igualmente. me preguntaba si en el caso de estos dos entrevistados hubo alguna tendencia hacia el tipo de diferencia cultural en la cual se viera como más o menos aceptación, como por ejemplo si la polarización de Charles está vinculada a un específico tipo de diferencias o no hubo ninguna tendencia como a la cual tuviera que ponerse la atención. Sí, y de hecho lo puse yo en la presentación, ¿no? Yo dije, lo bueno de esto es que uno puede autoanalizarse y entenderse mejor, pero no he hecho ese trabajo en el caso de, de la polarización. Tendría que volver para, para verlo. Me acuerdo que sí había diferencias entre los estudiantes, ¿no? Entonces, con esa idea de mantener perspectivas distintas, ¿no? Eso era una tendencia mucho más fuerte para Julia que para Charles, ¿no? Entonces, su forma de adaptarse o mostrar adaptación para Julia, ella se sentía mucho más cómoda dejando las diferencias existir y decir, entiendo en qué momento uno se podría adaptarse a esa norma o idea, y en otros contextos va a ser otra cosa. Y Charles no representaba esa tendencia tanto. Entonces, cuando al final destaqué esas diferencias en la forma de adaptarse, yo creo que con más investigación podríamos entender más si hay estudiantes diferentes que simplemente se orientan más a, a decir, ya me he adaptado, ¿no? O otras que dicen,
puedo adaptarme, pero lo voy a dejar como una perspectiva posible que exista. O si es parte del desarrollo, ¿no? Uno también podría comparar estos tipos de datos con, no sé, cuestionarios o otra forma para ver si podemos analizar de alguna forma el desarrollo. A lo mejor uno empieza con cierta perspectiva dentro de la adaptación y va desarrollándose hacia otra. De verdad no sé, pero una opción sería volver a esos datos, porque existen muchos más datos, es que nos faltaba el tiempo, era un proyecto individual y tenía fecha límite para hacerlo, entonces incluí a 2 nada más para empezar la idea, pero hay 58 entrevistas en total, entonces da para investigar esas ideas. Y Blanco, muchas gracias por preguntar, porque sí, sería como el siguiente paso. Gracias Lore, por responder. Hay una pregunta en el chat. No sé si... exacto. En Facebook nos pregunta Gabriela Córdoba Fernández. Dice ella, me llama la atención que en el caso de Julia, ella utiliza marcadores textuales que son semejantes en su L1, que es so, y en español emplea el y así, ¿no? ¿Estos marcadores textuales se adquieren por similitud o son adquiridos por la identidad de la persona? Es una muy buena pregunta. No he analizado los marcadores, pero sabemos que Julia sí creció estudiando en una escuela bilingüe. Entonces, me imagino que su conexión entre el inglés y el español es diferente que los otros estudiantes. Entonces, en, en esas escuelas bilingües he visto que muchas veces usan el idioma que más les ayuda en este momento, ¿no? O también están en un contexto en que todos entienden el inglés y todos entienden el español. Entonces, hacer ese cambio de código les funciona para comunicarse. Es algo muy notable porque no hay otros en el grupo que tienen esa experiencia con el inglés y el español. Entonces es algo muy particular en su habla. Y ella también se siente muy cómoda en el español y parece que no nota cuando usa los marcadores del inglés. Entonces, también en los estudios de los marcadores discursivos de los estudiantes de L2 o una lengua meta, hay una gran tendencia de usar marcadores en el L2 que reflejan sus usos de marcadores diferentes en el L1. ¿Tú crees, Lore, que los participantes tal vez utilizan los recursos de los 2 idiomas y ellos no están viendo tanto la división, ¿no? Con lo que vemos con translanguaging y superdiversity y toda hibrididad, ¿no? Que tal vez con el SO como que no está viendo que es inglés en sí, está utilizando todos sus cursos. No sé si detectaron esto en su estudio, ¿no? No, no está en el estudio. Y se nota, es que hay mucho en esas entrevistas para analizar, ¿no? Y hemos intentado hacer las transcripciones de forma muy fiel a la lengua que usan, porque intentamos mandar los videos a una compañía y era casi imposible porque o las compañías se enfocaban en el inglés o el español y aunque pedíamos mandarlo a personas que podían ayudarnos con los 2 idiomas, teníamos que ir y volver y de verdad revisar todo. En general, los estudiantes usan los marcadores como el so. El so es muy frecuente, ¿no? Pero la forma en que lo usa Julia, y Julia añade otras palabras también, como garbage, que usó en el... Y eso es nada más un ejemplo, no es que estamos buscando ejemplos con el cambio de código, que hay muchos en la entrevista de Julia. Entonces, para ella, yo creo que como viene de ese sistema educativo en que valían los 2 idiomas,
en el mismo contexto educativo, pues ella tiene más tendencia de entenderlo como translanguaging, o yo no sé si lo entiende así, pero lo usa, usa los dos idiomas como herramientas de la comunicación. Uh-huh. Los otros estudiantes no tanto. Yo creo que son pocas veces que usan el cambio de código, porque están ahí intentando mantener el español. No sé si hay otras participaciones, preguntas. Giovanni y después Violeta. Adelante, Giovanni. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Muchas gracias, doctora Lori, por esta excelente conferencia. Creo que ha dejado muy claro, al menos para los que no analizamos la competencia intercultural de manera particular, pero que sí nos interesa, pues, por nuestro interés e investigación en la lengua en sí misma. Y creo que nos ha dejado muy claro cómo aplicar esta teoría del desarrollo intercultural, aplicando estas etapas, ¿no? Que incluso creo que se pueden replicar en otros tipos de análisis del discurso en el que pueda verse este aspecto de lo intercultural. Y en este sentido, me gustaría formular la siguiente pregunta, que sería, o sea, ¿en qué radica el hecho de que al menos en estos dos casos, ellos desarrollen esta competencia intercultural? Porque por los resultados que nos presenta, pues puede observarse que aparecen más la aceptación y la adaptación, ¿no? En este caso, y creo que solamente 3 de polarización, pero los casos más claros, pues son los de aceptación y adaptación. Y mi pregunta es, en ese sentido, o sea, ¿en qué radica que ellos acepten y se adapten a otra cultura que no es la suya? Muchas gracias. sí, yo tenía la misma pregunta que esperaba, y también ellos dos hicieron un examen de proficiencia en el español. No es el mejor examen de proficiencia, entonces eh, sería mejor repetirlo con otros para estar seguro. Pero aunque Julia oficialmente tiene una proficiencia mucho más alta que el otro, entonces una idea que presento en el capítulo es si el desarrollo intercultural va con el desarrollo lingüístico. Y en estos dos casos no nos indica que sería el caso. Pero también me puse a pensar en, en los datos de esos dos estudiantes, que son estudiantes universitarios, tienen muchas experiencias en el mundo. Entonces, con lo que he analizado, yo no creo que haya contribuido a algún conocimiento sobre el desarrollo en sí, ¿no? Y lo que hemos hecho con esas entrevistas en el pasado era analizar todas las entrevistas y notar solo el conocimiento intercultural, o sea, cuáles son los aspectos nuevos que aprenden los estudiantes durante un programa de intercambio, y, y sí aprenden de aspectos nuevos de la otra cultura. ¿Sí? Aprenden de la historia, aprenden de la geografía, aprenden de la cultura en términos de la música y esas cosas. Y también vemos que durante un programa hay algunos aspectos más salientes para ellos al principio y otros al final. Entonces, al principio de la experiencia, los estudiantes en general están mucho más conscientes de diferencias que tienen que ver con vivir en la ciudad, ¿no? La experiencia personal, el horario, cómo usar el transporte público, las actividades día a día, ¿no? Que son súper salientes al principio de su experiencia, y al final ya no mencionan esas ideas tanto porque se han adaptado. Entonces vemos una adaptación durante el programa de intercambio, aunque sea muy corto, solo de 6 semanas. Vemos algún tipo de adaptación, pero
eso requiere una comparación de antes y después, ¿no? Que no hemos hecho en este tipo de análisis. Entonces, yo no sé si encontraríamos un desarrollo en los estudiantes durante el programa o si tendríamos para usar este método para entender el desarrollo, si tendríamos que estudiar a personas durante un periodo mucho más largo. Eh, no, parte de esta, usar la lengua para posicionarse, yo no sé, no lo he leído, pero me imagino que viene de nuestra socialización, ¿no? Como seres sociales, como personas que aprenden un idioma, ¿no? Uno puede imaginar, eh, ¿no? Que son normas culturales de la familia de uno, de la sociedad de uno, y entonces podemos ver en estos ejemplos, esos son estudiantes americanos que tienen ciertas tendencias de posicionarse no, hacia las ideas y las diferencias culturales, pero eso también tiene un elemento cultural. Y podemos imaginar que estudiantes mexicanos ya vienen a ese proceso de posicionarse hacia la diferencia de otra forma, ¿no? Según las normas de su comunidad y de, sí, ¿no? Um, entonces, yo no, en estos datos no he llegado a describir el desarrollo usando ese método, aunque creo que sí es una posibilidad. Mm. Otra cosa de otro estudio que me ocurre, comparando el desarrollo en el conocimiento intercultural de este grupo, son dos grupos que fueron a Madrid, también hicimos un estudio comparativo y comparamos los datos del conocimiento cultural cuando empezaron y terminaron el programa con un grupo de estudiantes que fueron al País Vasco, en el norte de España. Y en el País Vasco es mucho más importante la idea de la etnia, ¿no? La historia de esa región, porque viene de un grupo distinto, ¿no? No se consideran españoles, ¿no? Que son de euskera, ¿no? Son del País Vasco y tienen su propio idioma, vienen de una zona protegida de las montañas, entonces los ha mantenido separados de cierta forma y entonces esas ideas de etnia, la estructura social entre las comunidades de España, esas ideas son mucho más salientes para los estudiantes que estudian ahí. Entonces, también cuando pensamos en la diferencia cultural, eso nos indica que donde está uno, el mundo le va a presentar con ciertos tipos de diferencias culturales, ¿no? Y eso puede tener un efecto diferente también. Entonces, pensando en la aplicación de estos estudios, me gustaría argumentar que es muy importante pensar bien en dónde va a estudiar uno, porque algunos lugares les ofrece mucho más oportunidad para aprender, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, los americanos tienen muy poca experiencia con la idea de etnia, ¿no? Estamos más familiarizados con la idea de raza, pero aún así hay muchos que prefieren no pensar en ninguna de esas ideas de la construcción social y las diferencias sociales de la gente. Entonces, yo veo mucho valor en ir a un sitio donde los estudiantes pueden ver el mundo desde una categorización diferente, una perspectiva diferente. Y, ¿no? Y igual yo creo que podríamos, no lo hemos hecho, pero creo que ir a otros países, ¿no? Sería muy importante para entender cómo es que la gente percibe su cultura y quiénes son ellos y cuáles son las relaciones sociales entre los grupos de ahí. Eso es yendo a otro tema, pero también me ha parecido interesante. Violeta.
Creo que se le ha complicado. Yo tenía una pregunta, Lori, reflexionando sobre precisamente la enseñanza de un L2. ¿Cómo se puede incorporar y forma parte también de las reflexiones del doctor Mukford? ¿Cómo se puede enseñar al mismo tiempo que se da este aprendizaje de una L2 esas competencias interculturales, ¿no? ¿Cómo se podría lograr ese, hacer conscientes de ese proceso a los chicos que están estudiando una L2? No solo subrayarles, están aprendiendo otro idioma, también es aprender otras formas, ¿no? De comportarse, conocer y reconocer otras identidades. Veo dos respuestas. Uno es por las interacciones, entonces esa parte es la parte que le voy a dejar al doctor Mugford, porque ha escrito mucho sobre cómo enfocarnos en las relaciones que podemos construir por medio de la lengua, especialmente pensando en los salones de clase y la pragmática, ¿no? Eso es, que se basa en formar relaciones. Y al otro lado, aquí en nuestra universidad estamos implementando actividades interculturales a todos los niveles de lengua, pero depende un poco en la coordinadora del nivel, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo para incluir algo en cada nivel, pero por ejemplo, nos enfocamos en el conocimiento general en uno, nos enfocamos en una cualidad de ser abierto o abierta a diferencias. Nos enfocamos en otro nivel en el entendimiento de la cultura de uno, ¿no? Entonces, si uno no entiende su propia cultura, es muy difícil entender la cultura de otra persona. Aunque yo creo que es difícil en el salón de clase también porque uno no tiene la experiencia de verlo en el mundo real. Por ejemplo, vi una clase la semana pasada y se enfocaban en los bailes diferentes que se encuentran en el mundo hispano y la historia de cada uno y cómo la presencia que tiene ahora mismo. Y vi todo el trabajo que hicieron los estudiantes antes de venir a clase, todo el trabajo de compartir esa información, que cada estudiante se encargaba de información diferente, de compartir esa información. Pero si uno nunca ha estado en una fiesta o en una celebración de pueblo en, en Venezuela o en México o en Argentina, pues uno no llega a captarlo, ¿no? Uno puede imaginarlo, pero muchas veces uno lo imagina de forma incorrecta. Aún estando ahí, si uno no es de ahí, no tiene esa práctica, tiene la tendencia de posiblemente entenderlo de otra forma, ¿no? Entonces es un reto. Y lo que sí vi en esa clase es que los estudiantes conectaron estos bailes y a ideas mucho más grandes, la importancia del inmigrante, porque muchos de los bailes en Latinoamérica viene de una mezcla de cultura, ¿no? Por ejemplo, la cumbia o la salsa, viene de una mezcla de cultura. Entonces ya podían aplicar esa idea, mezcla de cultura, al hip hop de Estados Unidos. Entonces llegaron a ideas más complejas, pero eso de sentir lo que es ser parte de otra cultura, yo creo que toma años, ¿no? El doctor Mugford sí, yo creo que por medio de la pragmática, las relaciones, eso es otro camino. Doctor Mugford, yo sé que tiene también un artículo sobre los esfuerzos que se han hecho en los salones de clase. No sé si quiere comentar. Sí, estoy pensando en conceptos, lo que están viendo mucho en el alumno. ¿Qué quiere lograr el alumno? Mucho depende del alumno y hay términos, lo que en inglés llaman investment. ¿Cuánto quiere invertir
en acercar a la cultura meta, la lengua meta y el esfuerzo, lo que quiere ser, y depende del alumno, ¿no? Entonces, mucho también depende como de Goffman, el presentación de uno mismo, cuál es el imagen que uno quiere proyectar, si uno realmente quiere integrar, uno quiere, lo que está viendo Lore con estas etapas, ¿no? Si uno realmente quiere pues aceptar, participar, identificar con la cultura o lo que practicamos en el aspecto de un tercer lugar, ¿no? Un tercer espacio que uno mismo, que yo pienso un poco de tercer espacio puede ser un safe space, un lugar seguro donde uno no está tan pegado a su propia cultura, el lenguaje, pero al mismo tiempo uno va reconociendo hay diferencias que uno no puede aceptar 100% como está la lengua meta, ¿no? Entonces hay varios aspectos, pero yo siento que mucho ya está enfocado mucho en el alumno o participante, qué quiere lograr, y con esto la enseñanza puede ayudar en vez de imponer cuáles son las formas de interactuar, etcétera, ¿no? Que uno puede, pues ese aspecto de choice, que es fundamental para la pragmática, ¿no? Uno tiene opciones, también hay las consecuencias, ¿no? Se puede escoger cómo quiere participar, pero al mismo tiempo, si uno toma unas decisiones, pues hay consecuencias, ¿no? No sé si ayuda un poco, ¿no? En este. Y en ¿Sí? algún momento sabe que si en los salones de clase, si hay una forma, un cuestionario que ayuda a los estudiantes o pensar en esas preguntas que tanto quieren aprender a formar parte o se sienten más cómodos, ¿no? De otra forma. Hay formas de ayudar a los estudiantes a autoevaluar dónde estarían dentro de ese tipo de personas o ver mejor sus propias metas. Pues yo nunca he pensado en cuestionarios, más como los grupos que yo he tenido de alumnos, casi siempre son de lo que tengo ahorita, son 7, 8 alumnos. Entonces uno va practicando cuáles son sus metas, sus intereses, si van identificando con inglés o con la cultura de Estados Unidos, cuál es su interacción. Yo siento que uno a veces logra más por el small talk, como practicando, en vez de un cuestionario donde realmente los alumnos a veces dan las respuestas que uno quiere, en vez de lo que, empezando, si le gusta el inglés, muchos no les gusta el inglés, pero ellos van viendo que necesitan inglés para varias cosas. Puede ser por razones profesionales, puede ser por cuestiones de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, yo la verdad nunca he pensado en un cuestionario. Yo con los grupos que tengo, ¿no? Normalmente tengo como 2 grupos donde estoy enseñando inglés y hacemos un video. Ellos hacen un video por Flipgrid, donde ellos van practicando de su interés, por qué están estudiando, diferentes cosas, y ya sobre esto, utilizo eso para platicar con ellos, etcétera, ¿no? Viendo los aspectos como investment, cuánto realmente quieren invertir, cómo quieren presentar ellos mismos, ¿no? Eso me hace pensar en nuestros grupos de estudiantes aquí. Desde que soy la directora del Departamento de Español y Portugués, muchas veces pregunto a los estudiantes, ¿por qué estudian el español? Y en general dicen porque les gusta. Entonces, y dicen, lo hemos hecho desde chiquitos y no queremos parar de hacerlo. Es parte de lo que hago, es parte de lo que me gusta estudiar y sigo. Y es muy interesante porque los americanos no se conocen por su valor por otros idiomas, ni un querer de desarrollarse en términos de la interculturalidad. Pero yo creo que
a lo mejor eso explica también los datos, ¿no? Estos datos que compartí hoy, y también estoy pensando en un proyecto de tesis doctoral que hizo una estudiante mía sobre las actitudes hacia las lenguas diferentes, y es que llegamos no podemos con este grupo, los grupos universitarios en una universidad como la nuestra, no llegamos a ver mucho desarrollo ni mucha diferencia entre ellos, porque todos se autoseleccionan para estudiar los idiomas, entonces tienen ya como un querer tan grande para el idioma que estudia, que es muy difícil. Lo que sí sería interesante es analizar entrevistas con otras personas que no sean de estudiantes de lengua, y yo creo que ahí veríamos más diferencias en cómo se posicionan dentro de en las ideas de la competencia intercultural. Mm. Pero muchas gracias, porque eso me hace entender mejor los datos que tenemos y para interpretarlos mejor. Y yo creo que también es importante el stance o posicionalidad, ¿no? También donde ellos están posicionando ellos, ¿no? Con otras personas, con los temas, etcétera, ¿no? Porque a veces hay temas que ellos no quieren aceptar, pero tienen que entender, ¿no? Como con todo, eso el cultural clash, ¿no? Que hay un conflicto entre culturas y a veces no es de convencer, es explicar diferentes puntos de vista porque hay diferentes prácticas. Lo que está viendo Corina con el cortesía positiva, cortesía negativa, ¿no? Tratar de entender diferentes formas de interactuar. No es para decir que la cortesía negativa, que es supuestamente el tipo de cortesía de los ingleses, es negativa en comparación a la cortesía positiva que vemos en México, ¿no? Para entender diferentes prácticas, ¿no? Sí, En la entonces para página, ayudarlos a sí, entender. adelante. No, En la página de Facebook, bueno, ya realmente quienes nos miran a través de la red oficial de la maestría felicitan a la doctora Lori, felicitan la presentación de su investigación, les ha parecido muy interesante. Andrea Carlos, de la carrera en Letras Hispánicas, y en general más bien ha habido más que preguntas, pues son felicitaciones y agradecimiento por la conferencia magistral tan clara, tan precisa. Nos quedan 5 minutos para cerrar. ¿Algún último comentario, doctor Mukford, doctora Servionka? Pues solamente me resta dar muchas gracias, Lore, por su presentación. Nos presentó muchas perspectivas, ideas. Podemos reflexionar demasiados aspectos realmente. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí, No, entonces, y lo que usted sí, dijo al principio también, esa conexión entre la sociolingüística y la pragmática, lo veo más y más en los artículos recientes, y nosotros también tenemos un artículo que era la idea que pensé en presentar, pero cambié de idea la semana pasada, pero nosotros también estamos intentando conectar esas ideas, ¿no? ¿Cuáles son las teorías de la pragmática y cómo se distinguen de las teorías de la sociolingüística para poder entender mejor cómo funciona la lengua, ¿no? Ha sido un gusto tremendo estar aquí y ver las mismas caras que vi en marzo del año pasado, bueno, del año escolar pasado. eh, y de nuevo, igual de lo que les dije la última vez, con que les puedo ayudar o apoyar, déjenme saber, por favor. Y les recuerdo que también los que quieren considerar un doctorado en el futuro, que tenemos programas en la lingüística aquí, y tenemos también un doctorado en literatura y cultura hispánica. Entonces, por cualquier cosa, estoy a la orden, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Alionka, muchísimas gracias, doctor Mukford, a todos los presentes, a los estudiantes de la maestría en estudios críticos del lenguaje, a quienes nos acompañaron a través de la red oficial de Facebook de la maestría en estudios críticos del lenguaje.
Esperamos contar con su presencia en próximos eventos académicos y dejamos las puertas abiertas para otras conversaciones con la doctora Servionca. Muchísimas gracias.